Amén. Luego, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Salud. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estoy refiriéndome justamente a la frase precisa, para no leer todo el versículo y avanzar. Según nos escogió, dice Pablo, nosotros como hijos fuimos escogidos en él, fíjense, en él, en Cristo, dentro de Cristo fuimos escogidos, antes de la fundación del mundo. Ahí ya está lanzando, voy a decir así, Pablo, en la concepción de nuestro espíritu mucho antes que el mundo fuese. Mucho antes de Abel, mucho antes de Noé, mucho antes de Abraham, mucho antes de Moisés. Está diciendo, mucho antes que el mundo fuese, fuimos nosotros escogidos en él, en el Señor. Amén. ¿Para qué fuimos escogidos? Para manifestar la voluntad del Padre en la tierra, en un tiempo específico, en una época específica, en un territorio específico. Amén. Que el Señor nos asignó. Algunos nacemos en el territorio que el Señor nos asignó, otros nacen en otros territorios y luego son enviados a esos territorios que el Señor les asignó. De eso ya podríamos hablar en otro momento, pero el punto es que somos preexistentes y la Escritura nos da cuenta de eso vez tras vez. Isaías 43:1. Le voy a pedir a mi hermana Viviana si nos puede leer Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y fundador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando le dice el Señor, te puse nombre, le dice al pueblo de Israel, le está diciendo que yo te diseñé de una forma y te establecí de una forma. Ustedes saben que poner nombre implica generar una identidad en alguien, decir quién es esa persona. Entonces el Señor dijo quién éramos nosotros, pero ahora voy a ir un poco más profundo que esto. No solo que dijo quién éramos nosotros, sino que nosotros somos la manifestación del pensamiento de Dios para este tiempo. De alguna forma, lo voy a decir así, los designios del Señor, los deseos del Señor, brotaron de Él, porque son espirituales, y se encarnaron en la tierra para manifestar su voluntad en una época y en una generación específica. Y esos designios son sus hijos, básicamente, que están ahí manifestando la voluntad de Él, del Padre, sobre esa tierra. Amén. Sobre esa época, sobre esa generación. Ahora, le voy a pedir a la pastora Erika si puede buscar Mateo 27, 45, 46. Y este versículo va a ser muy decisivo para entender algo. Cuando este espíritu, entonces, sale del Padre y se encamina a la tierra, ahí se genera un conflicto, voy a decir así. Y el conflicto es que se topa con el pecado original. Todos conocemos el pecado de Adán, ¿verdad? De la separación del hombre, la separación de la humanidad. Amén. Y esta separación implica que el espíritu del hombre está contaminado por esa separación. A eso nosotros le llamamos hoy en día iniquidad, le podemos llamar también el pecado de Adán, podemos decir la separación del hombre de Dios, o sea, podemos usar varios conceptos que al final se refieren a lo mismo. Se generó un abismo entre el Padre y sus hijos, o entre el Padre y la humanidad, en la caída de Adán, y entonces en esta caída, este pecado va a impedir que cada espíritu que viene a la tierra, inicialmente desde su nacimiento físico, voy a decir así, pueda caminar desde ya en la revelación del Padre. Todos nosotros vamos a requerir entonces volver al Señor para que nuestro espíritu despierte, voy a poner esto en estos términos, y recuerde y empiece a ser revelado lo que Dios puso en nosotros. Amén. Ahora, cuando Jesucristo vino, y ya que tiene que ver con el versículo que va a leer la pastora en un momento, cuando Jesucristo vino, Jesucristo no nació en pecado, no nació como nosotros. Amén.
no nació en iniquidad como nosotros. Por lo tanto, Él no nació en esa separación. Jesucristo no fue engendrado en pecado, ni tampoco, bueno, yo incluso he llegado a dudar si realmente, incluso sabemos que José no aportó nada en el nacimiento de Jesús, pero por otro lado, yo también he llegado a dudar últimamente si María realmente aportó algo en el nacimiento de Jesús. Sabemos que lo tuvo los 9 meses, pero en esa configuración de Dios, cuando cuando el ángel le dice a María, la sombra te cubrirá, la sombra de Dios te cubrirá y vas a engendrar un niño, y toda la profecía que le soltó el ángel, en los términos en que se lo dice, básicamente María iba a tener, digamos, este tesoro por 9 meses, pero prácticamente iba a ser alguien que iba, ¿cómo lo puedo decir? Hacer la transición solamente. No era que ella iba a formar este tesoro. Amén. Estoy haciendo, tal vez algún día nos sentamos a hablar del nacimiento virginal de Jesucristo. El asunto es que el Señor entonces, como hombre, como humano, camina sus 30 y tantos años sin pecado, es tentado para que caiga, no peca, no hay iniquidad en él, ni siquiera de nacimiento, pero cuando él va a la cruz, él decide experimentar por decisión propia lo que nosotros experimentamos al nacer, al llegar a la tierra, al ser encarnado. Lo que Jesús experimenta en la cruz, nosotros lo experimentamos inicialmente al nacer, esta separación de Dios. Amén. Y ahí está el versículo, Mateo 27, entonces, pastora, si lo puede leer. Ya. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Que es un momento de gran aflicción de Jesucristo, porque Él decide, vuelvo a decir, Él decide experimentar lo que nosotros experimentamos cuando entramos a la tierra, cuando nosotros como espíritus venidos del Padre, espíritu preexistente, entramos a la tierra, experimentamos esta separación. Y Jesucristo, que no lo había experimentado nunca porque siempre había estado con el Padre, voy a decir así, dentro de Él, con todos los designios de Dios dentro de Él, nunca Él se había separado de los pensamientos de Dios que habitaban dentro de Él. Él había desarrollado todos los pensamientos de Dios, todos los designios de Dios dentro de Él todo el tiempo, desde su niñez. En este momento, por causa del pecado que Él está llevando a la cruz, Él asume todo ese abismo, voy a decir así, sobre sí mismo. Él asume la separación sobre él y entonces clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este desamparo, voy a decir así, se refiere a esta separación. Amén. Esa es la separación que nosotros vivimos. Por eso Jesucristo vino, por eso Jesucristo decide hacerlo, porque Él sabe que la única manera de poder vencerlo es llevarlo a la cruz. En este caso, Jesucristo, lo voy a decir así, tal como lo dijo Pablo, se hizo maldito por nosotros, porque esta era una maldición. Jesucristo decidió ser maldecido por nosotros en ese momento para nosotros poder retornarnos al Padre. Amén. Ahora, Lucas, vaya conmigo, Lucas 4:16. Cuando nosotros entonces nacemos de nuevo, cuando nosotros nacemos nuevamente en Cristo, ahí viene entonces este concepto, este término que el Señor le dice a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, le dice, del agua y del espíritu. O sea, tu espíritu está knockout, tu espíritu está separado, está en un abismo, está contaminado por el abismo, está contaminado por esta iniquidad. Te es necesario nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo podemos entender las cosas espirituales. Amén. Y el reino de nuestro Padre es primero espiritual y luego material. Que nosotros como hijos de Dios, por lo menos nosotros como hijos de Dios, somos primero, caminamos primero por un designio eterno. Amén. Que es antes de la fundación del mundo, que es antes de la invención de la democracia y todo este asunto político. Amén. Nosotros dependemos de la voz del Señor primero. Y es esa voz la que nos guía. Y de hecho tenemos seguridad absoluta de que los designios del Señor son de generación en generación. Amén. Entonces,
necesitamos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, recién empieza a revelarse, voy a decir así, o tenemos la oportunidad de que se revele, se muestre, se desenrolle, voy a usar esta palabra, el pensamiento de Dios en nosotros, que está en nosotros guardado. Amén. Voy a aprovechar una servilleta que está aquí para mostrar un ejemplo. Imagínense que esta es la revelación del Señor en nosotros, así, enrolladita, completamente, ¿sí? Y cuando venimos al Señor, recién esto se abre. Imagínense que aquí tengo un sello que me impide abrirlo, ¿sí? En este caso no es un sello que alguien lo cerró. Voy a ser más explícito. Hay una iniquidad que está impidiendo que esto se abra, ¿sí? Una separación. Pero cuando ya nosotros nacemos de nuevo, este rollo, ¿sí?, despierta y recién va a poder empezar a desenrollarse para ver lo que está escrito en él. Amén. El pensamiento de Dios escrito en él. Un pensamiento, un designio eterno, el deseo de Dios para la tierra que está puesto en sus hijos.